Con más Teleflash, lo habíamos anunciado al comienzo de nuestro informativo, día martes de columna, ya lo tenemos al coach, así que le damos la bienvenida. ¿Cómo estamos, Fran? Hola, Franco Díaz Ceballos, buenas noches. Buenas noches, contento de estar nuevamente aquí. ¿Todo bien? Muy bien, por suerte. Muy bien, hablando de las vacaciones, ya no queda nada. Ya no queda nada, ¿no? Ya estamos ahí, terminando un nuevo año. Es así, bueno, y qué mejor que poder enfocarse ya en lo que va a ser el año que viene. Así es. Por eso nos gustan las charlas con vos, porque nos motivás con cosas simples a tener en cuenta todo eso. Es la idea, es mi propósito, así que buenísimo que eso esté sucediendo. Muy bien. ¿Cómo arrancamos la columna del día de hoy? Porque hay muchas preguntas, pero haciendo no un resumen, o quizás sí, un resumen del martes pasado. Sí. Hablábamos de los estados de ánimo. Exactamente, los estados de ánimo, hubo repercusiones, hubo algunas... O sea, es un tema, ¿no?, muy amplio. Abarca mucho. Y yo trato de ser concreto y específico para que la gente pueda entender de lo que hablamos, pero podríamos estar columnas enteras hablando de estados de ánimos y emociones, así que vamos por parte. Bueno, continuemos entonces. Avancemos. Así es. Y hay una pregunta que me suelen hacer cuando comienzo a hablar de estados de ánimo y los presento a los 4 principales, y es: ¿existe alguna diferencia sobre resignación o aceptación, o es lo mismo? ¿No? Y fíjate que pareciera ser que en el fondo es lo mismo, pero créanme que son 2 estados de ánimo completamente diferentes. Y la principal diferencia es la emoción base. Recuerden que yo les había dicho que cuando una emoción permanecía en nuestras vidas por varios días o semanas, se transformaba en nuestro estado de ánimo. ¿Bien? Entonces, cuando hablamos de resignación, podemos hablar de emociones que perduran, como la frustración, la desesperanza, la desilusión, la nostalgia. En cambio, cuando hablamos de aceptación, podemos mencionar emociones recurrentes como la paz, la plenitud, la serenidad. Entonces, esa es la principal diferencia entre estos 2 estados de ánimos. Por un lado hablamos de emociones negativas y por el otro emociones positivas. Recuerden que siempre es importante poner cualquier emoción en un contexto para saber si me tengo que quedar con esa emoción y cultivarla, o debo gestionarla hacia otra que necesite más. Muy bien, ya está claro que no es lo mismo resignación y aceptación. Bueno, ahora la pregunta clave: ¿cómo hago para construir un estado de aceptación? El martes para pasado, mentalizarme. Sí, ¿no? el martes pasado, exactamente, les había mencionado que para construir un estado de aceptación, ¿sí?, tenemos la herramienta y el poder de reinterpretar la situación. Es decir, sucedió algo negativo según nuestro juicio de valor en nuestras vidas, pero somos nosotros los que podemos sacar un aprendizaje de ahí. Bien, así construimos el estado de ánimo de aceptación. Ahora, ¿cómo construimos el estado de ánimo de ambición, que es tan necesario para nosotros los emprendedores, sobre todo? Bien, y tiene que ver con nuestra misión personal. Es decir, trabajar, descubrir cuál es nuestro propósito de vida. Y ahora que les traigo este concepto, quiero que entiendan que la misión, con M de mamá, ¿bien?, viene a ser la declaración que hacemos para crear un contexto en el cual van a pasar cosas. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta ahí? Y no es algo que yo me despierto hoy y sucede, ya lo descubrí. Y les digo esto porque escucho que constantemente las personas, los emprendedores, sufren un poco porque no descubren su propósito de vida, su misión o su pasión. Esto va a suceder en la medida en que ustedes se mantengan en movimiento. Yo siempre cuento que vengo hace 8 años en el mundo, 8 años más en el mundo del emprendimiento, ¿bien?, hasta llegar al día de hoy, que siento que estoy viviendo desde mi misión personal. Pero he transitado por diferentes actividades en el mundo del emprendimiento. Entonces, todos aquellos que quieran descubrir su misión de vida para empezar a construir un estado de ánimo de ambición, empiecen respondiendo estas 3 preguntas. ¿De qué te quieres hacer cargo en esta vida? Y cuando digo hacerte cargo, no es para que te genere pesadez, todo lo contrario. Cualquier persona que se pare en su misión personal está más liviano,
avanza más liviano. Entonces, ¿de qué te querés hacer cargo en esta vida? Lo segundo, ¿cuál es tu propósito de vida? Es decir, ¿para qué vas a hacer lo que vas a hacer? Y lo tercero, ¿cuál es el servicio que venís a prestar y a entregar a este mundo? Con esas 3 preguntas estoy seguro que te va a permitir profundizar un poquito más en este trabajo de descubrir tu misión personal. Cualquier misión tiene una característica que es sumamente importante. Presten atención. Debe contribuir. ¿Y qué quiero decir con esto? Que debe estar puesta al servicio de los demás. No es, cuando yo hablo de misión personal, no es que es mía y solo mía y para mí. Es mía, pero es puesta hacia el servicio de otros. Por ejemplo, hacia los enfermos, hacia los abuelos, hacia los niños, hacia los adolescentes, hacia los emprendedores, bien, hacia el medio ambiente. Es decir, contribuyo y me motiva poder contribuir y poder servir a otras personas. Esa es la principal característica de cualquier misión personal. Servir con los talentos que uno tiene. Por supuesto, ¿no? Exactamente. Y si vemos la historia, y esto me permite apoyarme y fundar lo que estoy diciendo, podemos ver grandes personajes como Gandhi, ¿no? Como Mandela, como la Madre Teresa de Calcuta. Díganme, ¿qué los movía a ellos? Su misión personal. Tenían en claro la contribución que hacían al mundo, ¿bien? Y desde ahí se movían. Muy bien. Cualquiera puede llegar entonces a eso, por supuesto, a ese estado. Sí, claro que sí. Y hablando de los estados de ánimo, Fran, en tu opinión personal, ¿en qué estado de ánimo estamos como sociedad? ¿Cómo vivimos? Me gusta y me animo a dar una respuesta y me gustaría presentar una idea para explicar esto. Bien. Y tiene que ver con que cualquier persona, cualquier institución y cualquier país tiene su estado de ánimo, ¿sí? Lo podemos percibir y lo podemos escuchar. ¿Cómo es esto de que lo podemos escuchar? Imagínense que un estado de ánimo es como esa música de fondo que suena constantemente en las vidas de una persona. Entonces hagamos comparaciones. Vamos a Brasil, por ejemplo, por poner un ejemplo, y suena todo el tiempo una música alegre, ¿sí o no? Bien, nos ponemos a bailar y nos dan ganas de bailar. Bien, esa es la música y el estado de ánimo de Brasil. Bien, la alegría. Aparentemente es lo que se ve. Ahora, vengamos a nuestro país. Y en el mundo nos conocen por el tango. Y el tango tiene mucho de nostalgia. Y ya que hablamos de tango, podemos mencionar uno de los tangos más conocidos, como es Cambalache. Y fíjense cómo comienzan las primeras palabras de este tango tan popular. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también. Fíjense que esa estrofa lo único que menciona es un estado de ánimo de resignación. Dice, fue y no va a cambiar. Entonces, ¿de qué sirve que yo haga lo que haga si todo va a ser una porquería? Yo lo sé. En el 506 y en el 2000. Entonces, muchas personas en nuestra sociedad viven con el long play sonando el tango Cambalache de fondo. Entonces, los invito a que actualicen su playlist de Spotify y que pongan un poco de color esperanza, bien, para que puedan ver un poco más de posibilidades. Bien. Bueno, Fran, y en los últimos minutos, mientras te escuchaba hablar, se me venía una pregunta y es, me pongo en el lugar del televidente que está del otro lado, quizás son muchas cosas a tener en cuenta, saber cuál es mi misión, mi propósito, sí. Y se me ocurría pensar, bueno, para los que están del otro lado, ¿Cómo llegamos a ese punto para encontrar la respuesta? Y para mí sería como, por ejemplo, vos te dedicás a motivar a los emprendedores. Esa ya es una misión. Exactamente. Gente del otro lado de pronto pueden ser emprendedores, pueden ser, no sé, médicos, periodistas, camarógrafos, tengo mi empresa. Sí. Bueno, empiezo por ahí, por lo que yo hago, por lo que sin duda que es un talento, para eso lo haces y te dedicás. Por supuesto. ¿Podría comenzar por ahí y decir, bueno, ¿qué soy? ¿A qué me dedico? Bueno, quizás también tenemos muchas amas de casa. No vamos a quitarle mérito a ellas, que también hay que estar ahí, ¿no? En ese lugar. Porque por ahí dicen, bueno, no, soy ama de casa, no tengo trabajo.
¿Qué le dirías a esas mujeres, por ejemplo? Bueno, ¿no? fíjate esto que vos decías, ¿no? Y hombres también. Sí, si esa persona dice, soy esto, o me dedico a esto, ¿para qué voy a describir mi misión de vida? Entonces estamos hablando de que no ve posibilidades de cambio, estamos hablando de que hay un estado de ánimo de resignación. Y es lógico que se exprese de esa manera. Entonces, eso es lo primero a mirar, porque no importa a qué te dedicas, no sos nada. Estás siendo. Tenés un trabajo, tenés una profesión. Bien, pero estamos acostumbrados a decir soy médico, doctor, coach. No sos. Esa es tu profesión, no te constituye. Porque si no tuvieras ese título, no sos nada. Claro. Bien, entonces, a mirar eso. Cualquier persona necesita, ¿sí?, trabajar en su misión personal porque le permite contribuir y poner lo mejor de sí hacia otras personas. Y vos lo decías, mi misión personal y por qué hago lo que hago y por qué también en el fondo acepto con gusto esta invitación porque me permite trabajar en mi misión y aportar desde ahí, que es inspirar, motivar e impulsar a millones de emprendedores que a través de sus emprendimientos deseen dejar una huella positiva en el mundo. Entonces, cuando yo estoy aquí compartiendo 5, 10, 15 minutos con vos y con tu audiencia, estoy poniendo mi granito de arena para que del otro lado alguien escuche y diga, ¿y yo de qué me quiero hacer cargo? ¿Cómo puedo empezar a descubrir mi misión? Y si ven que solo no pueden, pidan ayuda. Claro, sí se puede. Siempre. Si hacen la declaración de que quieren un cambio, se va a poder. Si no la hacen, créanme que no se va a poder. Bueno, es así. Bueno, nos pasamos hoy un par de minutitos, pero estaba interesante la charla, Fran. Por eso vamos a ver cómo hacemos para tener un poco más de tiempo. Bueno, pero que se queden con ganas nuestros televidentes. Bueno, para finalizar entonces, bueno, justamente eso, buscar ayuda. Si alguien se quiere poner en contacto con vos, para justamente eso sea direccionado, ¿cómo te encontramos en las redes? En las redes sociales, en Facebook o Instagram, Gimnasio para Vendedores, y también tengo mi canal de YouTube donde subo la columna completa y todo lo que conversamos con Ivana, pueden volver a verlo ahí y se ponen en contacto. Bueno, muchas gracias, Fran. Gracias, excelente columna la de hoy. Espero que tengas Genial. una linda semana y nos vemos la semana que viene. Bueno, Bueno, gracias. Nos vemos. Adiós. Escuchábamos la columna del coach Franco Díaz Ceballos. Qué tema tan importante, y me parece que más de uno se ha quedado pensando del otro lado o anotando ya, tal vez, ojalá.